Hermanos, gracias a Dios de adorar en espíritu y en verdad. Quiero invitarlos por unos cuantos minutos. Vamos a estar meditando la palabra de Dios, cultura, cosmos o eclesía. Quiero que leamos un texto bíblico en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y dice así la palabra inspirada de Dios. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Miremos entonces en la introducción, la cultura es lo que una sociedad determinada practica, vive, como normas, costumbres, hábitos, idioma, la religión. El cosmos o el mundo es el sistema de maldad organizado, dirigido por Satanás, que se opone a Dios y a su obra. La eclesía, somos un pueblo de Dios que hemos sido llamados por el Evangelio de las tinieblas a su luz admirable, para servir a Dios y al prójimo, viviendo una vida de santidad. Hoy vamos a examinarnos si estamos viviendo, practicando la cultura del mundo y del diablo, o estamos haciendo la voluntad de Dios, poniendo en práctica la cultura o el modo de vivir en la eclesía de Dios, que es su iglesia santa, la que Él compró con su propia sangre. Miremos entonces, amados hermanos, ¿verdad?, la cultura del mundo influenciada por Satanás. Los pueblos descendientes de los hijos de Noé, después de la torre de Babel, que Dios confundió las lenguas, se esparcieron por todo el mundo y tenían el conocimiento de Dios. Miremos lo que dice la palabra en Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Miramos pues que la humanidad, ¿verdad?, antigua tuvo el conocimiento de Dios después del diluvio, pero dice que no lo glorificaron, no le dieron gloria, no le dieron honra como a Dios, ni le dieron gracias por las bendiciones, los tiempos fructíferos, la lluvia, la vida, todas las cosas que vienen de Dios. No les dieron gracias, sino que se envanecieron, se llenaron de orgullo, se llenaron de soberbia, y dice que su necio corazón, cayeron en la necedad, fue lleno de tinieblas, fue entenebrecido. Dice que esta cultura influenciada por Satanás profesaron ser sabios, pero se hicieron necios. Romanos 1:22, creyendo ser sabios. Así también está la actual cultura sin Dios, que dice el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, dice la Escritura, hacen obras abominables. Entonces, mis amados hermanos, miramos pues cómo el hombre cambió verdaderamente la gloria del Dios incorruptible, cambió su adoración, cambió, ¿verdad?, su forma de ser y de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Hasta dónde llegó, verdad, la oscuridad en la mente, en el corazón de los hombres sin Dios, que cambiaron, hicieron un mal cambio, la gloria del Dios incorruptible, e hicieron la imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, y se postraron ante las obras de sus manos, ante los ídolos mudos, que no ven, que no oyen, que no andan, y ni hablan, ni responden nada, porque son barro, madera, plata, oro, ¿verdad?, obra hecha de manos de hombre.
Entonces, por tanto, miramos lo que nos dice la Escritura, que como estos pueblos y estas naciones, siguiendo una cultura extraviada, dejándose guiar por sus razonamientos oscurecidos, por su propia vanagloria, sufrieron, por tanto, el abandono de Dios. Dios se desatendió de ellos y los dejó a sus propios caminos, a su propia suerte, que hicieran, ¿verdad?, todo lo que les dictaba su corazón, entenebrecido y lleno de tinieblas. Dios los desechó. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando el hombre deja de adorar a Dios, deja de buscarlo, deja de humillarse ante Él, de glorificarlo, entonces cae en la más densa oscuridad y cae en la inmoralidad, en el pecado, en la maldad, en el engaño, en la mentira, en la hipocresía. Miramos pues que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice así: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es de contra naturaleza. Miramos que cuando el hombre se aleja de Dios, cuando anda en sus propios caminos, cuando anda, ¿verdad?, siguiendo la corriente de este mundo, entonces cae a las pasiones más bajas y vergonzosas. Miremos también lo que dice, sigue diciendo: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma y está denunciando 27 pecados o aberraciones de la cultura greco-romana. Pero si nosotros analizamos el mundo de hoy en que vivimos, está completamente, exactamente así, ¿verdad?, dándole la espalda a Dios. Hay países, ¿verdad?, donde han legalizado las uniones homosexuales, hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Cómo es posible, decimos nosotros, que los gobiernos, los psicólogos, los trabajadores sociales, estas personas que tienen que ver con los grupos humanos, cómo han descendido a lo más bajo, los legisladores, hasta legislar, ¿verdad?, las cosas que no se pueden legitimar porque son contrarias a la naturaleza, contrarias al plan y propósito de Dios? Pero miremos que sigue diciendo la Escritura en el capítulo 1 de Romanos, verso 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Se llenaron de toda maldad, de toda práctica pecaminosa. Romanos 1, versículo 29. Dice que estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Esto es cuando la cultura se deja influenciar por Satanás. Entonces el corazón de las personas se llena de tinieblas y se hunde en lo más bajo de la inmoralidad. Pero, ¿qué nos dice a nosotros, a la eclesía, al pueblo de Dios? ¿Cuál debe de ser nuestro modo de ser, de vivir, nuestras costumbres en este mundo? Dios nos manda que seamos irreprensibles. Miremos Filipenses capítulo 1, versículo 15. Miremos lo que dice la palabra inspirada de Dios. Y dice: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandezcáis como luminarias en el mundo. Esto es la eclesía, el pueblo que ha sido llamado por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que vivamos conforme a su santa y bendita voluntad, guiándonos por la palabra, aplicándola al diario vivir y glorificando su nombre. Dios nos manda a hacer su voluntad. Miremos Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 y 4. Y dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso, ya que dice su propia esposa, pero en griego dice su propio vaso, que es su propio cuerpo,
aplica a los casados y aplica también a los solteros. Que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué dice Dios en cuanto a nuestra conducta sexual como cristianos? ¿Cómo debemos de vivir? El mundo influenciado por Satanás tiene la cultura y costumbres de hábitos y entre ellos prácticas de fornicación. Miremos pues cómo está la juventud sin Dios, y si la juventud en Cristo no se agarra de las manos de Dios, entonces siguen los mismos pasos de los incrédulos. Los jóvenes cuando van a la universidad, que no conocen a Dios, comienzan entonces a decir, hagamos el amor, y entonces comienzan a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, únicamente dando placer a sus propios instintos, a sus propias, ¿verdad?, maneras de pensar y de ser. Otros solamente se juntan, ¿verdad?, tienen su pareja por un tiempo, no les parece, la abandonan, viene otra y viene otra. La verdad que esa es la cultura influenciada por Satanás, la cual está en este mundo, lo cual a nosotros como eclesía se nos manda a vivir de acuerdo a la santa voluntad de Dios. Miremos lo que dice la Escritura para nosotros. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 2. Dice, pero a causa de las fornicaciones, es decir, de las inmoralidades sexuales, cada uno tenga su propia mujer, cada una tenga su propio marido. Miremos pues que el matrimonio es lo que Dios manda para la unión del hombre y de la mujer, porque el matrimonio es santo, es puro y es honroso. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Como cristianos y miembros de la Eclesía de Cristo, necesitamos despojarnos de la antigua manera de vivir, como desechar también la mentira. Efesios capítulo 4, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Debemos de decir siempre la verdad, practicar la verdad, desechar la mentira. Algunas veces se miente por tonterías, por cosas insignificantes, pero miramos nosotros que Dios nos manda a desechar la mentira, a hablar verdad cada uno con su prójimo, a no engañarnos, porque somos miembros los unos de los otros. También dice, airaos, pero no pequéis, Efesios 4:26, ni deis lugar al diablo. Podemos airarnos por alguna injusticia que nos hagan, por alguna cosa que no estamos de acuerdo, pero no debemos proferir a ofender con palabras, ni mucho menos agresiones físicas, porque entonces damos lugar al diablo. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Miramos entonces, hermanos, que dice Efesios capítulo 4 y versículo 28, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidades. Esa es la nueva vida en Cristo Jesús. Aquellos que practicaban el hurto, dice que al venir a obedecer el Evangelio, a ser lavado con la sangre de Cristo, a pertenecer a esta comunidad de fe, dice que deje de hurtar, que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidades. También se nos manda a hablar limpia y rectamente. Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ya nosotros en esta cultura de Cristo, ¿verdad?, en esta manera de vivir, tenemos que desechar toda palabra corrupta, toda palabra obscena, porque debemos de edificar a las personas que nos escuchan, ¿verdad?, para conducirlos a Dios, para tener un buen testimonio, para glorificar al Señor con nuestras vidas. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados en el día de la redención. Miramos pues, hermanos, lo que se nos manda, ¿verdad?, como iglesia, a caminar en la vida santa, poniendo la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe,
haciendo su voluntad. Como miembros de la iglesia de Dios debemos de desechar toda amargura y toda maledicencia. Dice que se quite de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y toda maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 32. Pero sigue diciendo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Y nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, hemos visto, ¿verdad?, cómo el mundo está completamente influenciado por Satanás, teniendo una cultura completamente aborrecible, cayendo en la inmoralidad, en el pecado, en la maldad, desechando a Dios, postrándose bajo las obras de sus manos, adorando los ídolos, ¿verdad? Y dice que su necio corazón fue lleno de tinieblas, pero a nosotros se nos manda a hacer la voluntad del Señor, buena, agradable y perfecta, y así debemos de comportarnos para brillar en este mundo, en medio de una generación maligna y perversa, brillar como luminarias, ¿verdad?, para que las personas puedan ver nuestro buen testimonio. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, siguiendo la paz, siguiendo la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que, hermanos, ¿verdad?, vivamos fieles y constantes, siguiendo al Señor, siguiendo sus pasos, sus pisadas, porque Él nunca cometió pecado, nunca se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, bendecía; cuando padecía, no amenazaba, daba la causa. Que guárdenos, que desechemos la cultura, sigamos los pasos del Señor, haciendo su agradable y perfecta. El Señor nos bendiga a todos.